Bueno, continuando con las definiciones, vamos a hablar ahora de cómo se denominan las curvas asociadas con las trayectorias, según estas sean simples, cerradas, abiertas, etc. En el video anterior, la última parte, definimos lo que es una parametrización o trayectoria regular, lo que es una parametrización o trayectoria simple abierta y lo que es una parametrización o trayectoria simple y cerrada. Entonces, vamos a denominar un arco, a toda curva en el plano o en el espacio que puede parametrizarse con una trayectoria regular y simple. Entonces, cuando hablamos de una curva, hablamos de un conjunto de puntos, no de una función, sino de un conjunto de puntos, que es la imagen de una función. ¿Está? Bien, entonces, ese conjunto de puntos, esa curva, se va a denominar un arco si yo la puedo parametrizar mediante una trayectoria regular y simple. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo encontrar una trayectoria regular y simple cuya imagen sea la curva C. En ese caso, entonces, esa curva C se denomina un arco. Bien, recordemos, regular, el vector de velocidad no se anula nunca, y simple, R como función es inyectiva en el intervalo cerrado AB. Bien, y vamos a denominar arco cerrado o curva de Jordan a toda curva C que puede parametrizarse con una trayectoria regular, simple y cerrada. ¿Tá? O sea que va a ser toda curva C que se pueda ver como la imagen de una trayectoria regular, R, es decir, su vector de velocidad no se anula nunca, simple y cerrada. Simple significa entonces, simple y cerrada significa que R en A es igual a R en B, y además R es inyectiva en intervalo cerrado en A y abierto en B. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo dibujo esto, uno dice, esto es un arco. ¿Tá? Lo puedo parametrizar con una trayectoria regular y simple, ningún problema. Bien, esto no es un arco. Porque acá tengo un punto anguloso, ahí podría ser, pero si dibujémoslo así. Esto no es un arco. ¿Por qué? No puedo parametrizarlo a esta curva completa. Es una curva sin duda, porque es la imagen de una trayectoria continua. Pero a esta curva yo no la puedo parametrizar mediante una trayectoria regular. Es decir, en la cual, digamos, el vector velocidad tiene que variar con continuidad. Acá ya tenemos un problema para que eso pase y nunca se anule, de ninguna manera. O sea, esto no es un arco. Bien. Si estamos en el plano, digamos, esto tampoco es un arco. ¿Por qué? Bueno, porque ahí, para dos valores de t diferentes, supongamos que esta es la... Bueno, no suponemos nada porque es un conjunto de puntos, digamos. Con cualquier trayectoria que yo intente parametrizar a esta curva, va a haber dos valores diferentes del parámetro t en los cuales la trayectoria va a tener el mismo valor y entonces no va a ser inyectiva. Entonces, eso no es un arco. Bien, entonces esto es un arco, esto no lo es, esto tampoco. ¿Qué sería un arco cerrado o una curva de Jordan? Bueno, un arco cerrado, digamos, la circunferencia, ¿no? El común y corriente que uno se puede imaginar. Eso es un arco cerrado. Bien, esto no es un arco cerrado, porque acá de vuelta tenemos problemas en los vértices con el tema de la diferenciabilidad con continuidad. Esto es un arco cerrado, este no. Este sí, también, este por ejemplo, suavecito así, bueno, también es un arco cerrado, hermoso. Hay que tener en cuenta, ustedes ya lo saben, que una misma curva, cualquiera de estas, puede parametrizarse por una infinidad de trayectorias. Es decir, hay infinitas trayectorias que parametrizan a una curva dada del plano o del espacio. ¿Tá? Cuando hablamos, la definición de arco dice que se denomina arco a toda curva C que puede parametrizarse con una trayectoria regular y simple. Esto es un arco porque yo lo puedo parametrizar con una trayectoria regular y simple, pero también podría parametrizarlo por una trayectoria que no fuera simple. Lo mismo, bueno, en el caso de la circunferencia está clarísimo. Yo puedo parametrizarlo por una trayectoria que la recorra una vez nada más, y ahí es una digamos, parametrización regular y simple, pero puedo parametrizarlo por una trayectoria que dé vueltas un montón de veces.
Es la misma curva imagen, pero esa segunda parametrización ya no es simple. ¿Estamos? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Diferentes trayectorias pueden parametrizar la misma curva. Bueno, en este práctico 6 tenemos ya un ejercicio de aplicación física, el 9, donde dice CAR, el vector posición, referido a un sistema de referencia inercial de cierta partícula de masa m que se mueve en el espacio bajo la acción de una fuerza F, siempre paralela al vector R. Bueno, y hay que responder 3 preguntas que se formulan ahí. Pero para resolver este ejercicio hay que aplicar la segunda ley de movimiento de Newton, de la cual hemos hablado ya cuando hablamos del sistema masa-resorte, y ustedes conocen porque han cursado Física 1. Recordémosla. Recordemos primero que las leyes fundamentales de la mecánica fueron, digamos, descubiertas por Galileo y Newton en el siglo XVII, pero fue Newton quien les dio una formulación completa por primera vez en su célebre obra Principios Matemáticos de Filosofía Natural, publicada en 1685. Entonces, en esa obra, Newton formula sus 3 famosas leyes: la ley de inercia, el principio de inercia, la ley de movimiento, que sí está, y el principio de acción y reacción. Acá nos vamos a concentrar en la segunda ley de Newton, expresada mediante una ecuación que se llama justamente la ecuación de movimiento de Newton. ¿Qué dice esa ecuación? Esa ecuación dice que la fuerza aplicada sobre una masa puntual resulta ser igual a la derivada respecto del tiempo de el vector P. El vector P de la masa se define como producto de la masa por la velocidad de la partícula. El producto de su masa por su velocidad. Ese es el momento lineal de la partícula P. También se le llama ímpetu o impulso o cantidad de movimiento. Creo que Newton lo llamó cantidad de movimiento. O sea, cantidad de momento lineal, cantidad de movimiento o impulso o ímpetu son sinónimos. Son todas denominaciones diferentes del mismo ente, que es este vector P definido de esta manera. Masa por velocidad, es decir, la masa por la primera derivada del vector posición respecto del tiempo. Bien, esto es lo que dice la segunda ley de Newton. La fuerza aplicada igual a la variación temporal del momento lineal. Esta sería, digamos, la forma general de la segunda ley de Newton, con la derivada del momento lineal respecto del tiempo. Pero cuando la masa m es constante, como ocurre siempre que uno habla de una partícula, cuando habla de una partícula o de una masa puntual, está hablando de que la masa es constante, no cambia con el tiempo. En ese caso, bueno, al derivar p respecto de t, la masa sale afuera y me queda directamente la derivada de p respecto al tiempo, me queda masa por aceleración. Y esta es la forma más habitual en la cual se ve la ecuación de movimiento de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, fuerza igual a masa por la derivada segunda respecto al tiempo del vector posición. Bien, por supuesto que esta ecuación, o esta, presupone que uno ha fijado previamente un sistema de referencia. Un sistema de referencia respecto del cual se define el vector posición de la partícula y se define su velocidad y su aceleración. Y un sistema de referencia en el cual se mide la fuerza aplicada. Bien, los sistemas de referencia en los cuales es válida esta ecuación de movimiento se denominan sistemas de referencia inerciales. Entonces, siempre que uno habla de la ecuación de movimiento de Newton, está hablando de una ecuación que tiene validez únicamente en un sistema inercial de referencia. Bien, aclaremos que siempre que hablemos de una partícula de masa m o una masa puntual o qué sé yo, vamos a asumir siempre que esa masa es constante. Entonces vamos a usar la ecuación de movimiento de Newton en esta forma. Pero hay que observar que a veces es importante tener en cuenta, o sea, hay problemas importantes en donde uno tiene que usar la ecuación de esta manera. Por ejemplo, cuando estudia el movimiento de un cohete o de una masa que va cambiando, va variando con el tiempo, entonces la ecuación de movimiento correcta en ese caso es esta. Bien, el problema 9
Dice probar que el vector momento angular L de la partícula es constante. Bien, ahí, digamos, para probar que un vector es constante en el tiempo, ¿se entiende? Uno lo que tiene que hacer es derivar ese vector respecto al tiempo y ver que la derivada es idénticamente nula. Entonces, eso es lo que hay que hacer en la parte A. Derivar L respecto del tiempo. Para lo cual hay que usar el ejercicio 7, el ejercicio 7b explícitamente, en el cual se da la regla para derivar un producto vectorial de dos vectores. Digamos, o la derivada del producto vectorial de dos trayectorias. Bueno, el ejercicio 7b hay que hacerlo, 7a y el 7b. Entonces derivar L utilizando ese ejercicio, el 7b, y después también utilizar la validez de la segunda ley de Newton, que se supone que se está cumpliendo ahí. Y entonces ahí se llega a la conclusión de que el vector L es siempre constante. Y después, bueno, con eso es fácil ver que si es L un vector siempre constante, la partícula necesariamente se mueve en un plano constante. O sea que toda partícula sujeta a lo que se llama una fuerza central, que sería una fuerza paralela al vector posición, es una partícula que se mueve en un plano ortogonal a L precisamente. Bueno, y después responder la pregunta sobre la relación que tiene un problema de este tipo con la cuestión de las órbitas de los planetas.